A veces los mejores regalos no son los más costosos, sino los que hacemos con nuestras propias manos. Hoy les voy a enseñar cómo elaborar esta pulsera con solo 3 balines, ideal para parejas, familias o para esa persona especial. Así que vamos a armar juntos esta pulsera paso a paso. Trabajaremos con hilo terlenca número 12 y vamos a tomar una medida de 60 centímetros de hilo. Luego vamos a quemar la punta de la pulsera para hacer una punta más delgada. Del otro lado hacemos lo mismo. Este tubito lo he sacado de un palito de colombina o de bombombún, lo pueden tomar así reciclado. Tomamos el hilo, igualamos las dos puntas para ubicar la mitad y a partir de esta distancia dejamos cierto espacio para iniciar con el nudo. Entonces vamos a arrancar de acá, tomamos el tubo y lo ubicamos sobre el hilo, vamos a envolver el hilo, cruzamos como haciendo una X, una vez, dos veces, 3, 4 y 5 veces. Vamos a sostener y vamos a pasar el hilo por el medio del tubo. Acá muy cuidadosamente vamos sacando el tubo y vamos armando el nudo a la distancia que habíamos marcado inicialmente. De esta manera. Es importante que no quede un hilo sobre otro para que el nudo quede perfecto. Acá lo pueden apreciar cómo debe quedar. Ahora trabajaremos con balín número 4. Vamos a tomar 3 balines y vamos a pasar los 3 balines por el lado del hilo que nos ha quedado un poco más largo. De esta manera vamos. Ahora tomamos de nuevo el tubo y lo ubicamos sobre los balines, sostenemos, envolvemos, cruzamos una vez, 2, 3, 4 y 5 veces. Vamos a sostener y pasamos el hilo por en medio del tubo. Sale del otro lado, vamos a sacar el tubo y vamos a alar el hilo hacia la derecha. Con la mano izquierda vamos acomodando el nudo hacia la izquierda, buscando que no nos queden espacios entre los balines. Seguimos acomodando. De esta manera ya tenemos armado el diseño central de la pulsera. Pasamos ahora un balín número 4, puede ser número 3 también, y vamos a calcular a partir de la mitad 14 centímetros aproximadamente. Dejamos cierta distancia hacia atrás para que nos quede suficiente hilo para girar o envolver. Envolvemos, cruzamos y esta vez vamos a pasar el hilo 4 veces. Tomamos la punta del hilo y la vamos a pasar por en medio del tubo. Vamos a sacar este hilo. Y antes de asegurar el nudo, revisamos nuevamente los 14 centímetros. Voy a llevar un poco hacia adelante el nudo para obtener esta distancia. Miren que acá ya me ha quedado de 14 centímetros. Y cuando ya estamos seguros de esta distancia, aseguramos el nudo. Nuevamente importante que nos quede de esta manera, no debe quedar un hilo sobre otro, miren que queda perfecto. Del otro lado de la pulsera vamos a hacer también la punta. Y de esta manera tenemos ya las puntas de la pulsera. Vamos a trabajar ahora el cierre. Para esto vamos a cortar 20 centímetros de hilo. Tomamos la pulsera de esta manera. Tomamos el tubo nuevamente y lo ubicamos debajo de estos hilos y el hilo que acabamos de cortar lo ubicamos de esta manera. Envolvemos sobre todos los hilos, cruzamos haciendo una especie de X. Vamos 2 veces acá, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Vamos a sostener y este hilo que estaba envolviendo va a pasar por en medio del tubo.
sale así del otro lado del tubo. Tomamos la punta y tomamos la otra punta inicial, jalamos de los dos lados y miren que ya se va armando el nudo de barril. Vamos dando forma y vamos asegurando a su vez este nudo. De esta manera va a quedar este nudo corredizo, nudo de barril. Vamos a revisar que se deslicen las puntas perfectamente y así nos queda por cortar el excedente de hilo de las puntas y de el cierre de la pulsera. Debemos dejar una pequeña distancia para que se nos facilite el sellado y para una mejor terminación en el sellado. Entonces debemos proteger todos los hilos. Vamos a dejar solo la punta que vamos a sellar con el encendedor y la llama azul, que es la llama que sale de la base. Acercamos a la punta del hilo y sellamos. Nuevamente acercamos la llama y sellamos, así protegiendo siempre los demás hilos. Vamos a dar forma acá y las puntas de la misma manera quemamos y sellamos. Si les ha gustado este tutorial, finalizando este video les voy a dejar una carpeta con otros tutoriales que pueden ser de su gusto. Miren cómo ha quedado esta hermosa pulsera que ustedes pueden compartir con su familia, su pareja, sus amigos. Es un lindo detalle para obsequiar. También pueden vender, ahora que se acerca Amor y Amistad, pueden vender estas pulseras. Espero les haya gustado este tutorial. Suscríbanse a mi canal de ser así, déjenme una manito arriba, déjenme saber en los comentarios a quién le obsequiarían esta pulsera. Muchas gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.